Siguiendo con la lectura del Código Civil, habíamos quedado en el artículo 2250. Artículo 2250. Las reglas del secuestro son las mismas que las del depósito propiamente dicho, salvo las disposiciones que se expresan en los siguientes artículos y en el Código de Enjuiciamiento. Artículo 2251. Pueden ponerse en secuestro no solo cosas muebles, sino bienes raíces. Artículo 2252. El secuestro es convencional o judicial. El convencional se constituye por el solo consentimiento de las personas que se disputan el objeto litigioso. El judicial se constituye por decreto de juez y no ha menester otra prueba. Artículo 2253. Los depositantes contraen para con el secuestro las mismas obligaciones que el depositante respecto del depositario en el depósito propiamente dicho, por lo que toca a los gastos y daños que le haya causado el secuestro. Artículo 2254. Perdiendo la tenencia, podrá el secuestro reclamarla contra toda persona, incluso cualquiera de los depositantes que la haya tomado sin el consentimiento del otro, o sin decreto del juez según el caso fuere. Artículo 2255. El secuestro de un inmueble tiene relativamente a su administración las facultades y deberes de mandatario y deberá dar cuenta de sus actos al futuro adjudicatario. Artículo 2256. Mientras no recaiga sentencia de adjudicación pasada en autoridad de cosa juzgada, no podrá el secuestro exonerarse de su cargo, sino por una necesidad imperiosa, de que dará aviso a los depositantes si el secuestro fuere convencional, o al juez en el caso contrario, para que disponga su relevo. Podrá también cesar ante dicha sentencia por voluntad unánime de las partes si el secuestro fuere convencional, o por decreto de juez en el caso contrario. Artículo 2257. Pronunciada y ejecutoriada dicha sentencia, debe el secuestro restituir el depósito al adjudicatario. Si el secuestro es judicial, se observará en esta parte lo dispuesto en el Código de Enjuiciamiento. Título 33. De los contratos aleatorios. Artículo 2158. Los principales contratos aleatorios son: 1. Primero, el contrato de seguros. Segundo, el préstamo a la gruesa aventura. Tercero, el juego. Cuarto, la apuesta. Quinto, la constitución de renta vitalicia. Sexto, la constitución del censo vitalicio. Los dos primeros pertenecen al Código de Comercio. 1. Del juego y de la apuesta. Artículo 2259. Sobre los juegos de azar se estará lo dicho en el artículo 1466. Los artículos que siguen son relativos a los juegos y apuestas lícitos. Artículo 2260. El juego y la apuesta no producen acción, sino solamente excepción. El que gana no puede exigir el pago, pero si el que pierde paga, no puede repetir lo pagado, a menos que se haya ganado con dolo. Artículo 2261. Hay dolo en el que hace la apuesta si sabe de cierto que se ha de verificar o se ha verificado el hecho de que se trata. Artículo 2262. Lo pagado por personas que no tienen la libre administración de sus bienes podrá repetirse en todo caso por quien tenga la patria potestad, tutores o curadores. Artículo 2263. Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 2260 producirán acción los juegos de fuerza o destreza corporal, como el de armas, carreras a pie o a caballo, pelota, bolas y otros semejantes, con tal que en ellos no se contravenga a las leyes o a los reglamentos de policía. En caso de contravención, desechará el juez la demanda en el todo. 2. De la Constitución de Renta Vitalicia. Artículo 2264. La Constitución de Renta Vitalicia es un contrato aleatorio en que una persona se obliga a título oneroso a pagar a otra una renta o pensión periódica durante la vida natural de cualquiera de estas dos personas o de un tercero. Artículo 1265. La renta vitalicia podrá constituirse a favor de dos o más personas que gocen de ella simultáneamente, con derecho de acrecer o sin él, o sucesivamente según el orden convenido, con tal que todas existan al tiempo del contrato. Artículo 2266. Se podrá también estipular que la renta vitalicia se deba durante la vida natural de varios individuos, que se designarán. No podrá designarse para este efecto persona alguna que no exista al tiempo del contrato. Artículo 1267. El precio de la renta vitalicia o lo que se paga por el derecho de percibirla puede consistir en dinero o en cosas raíces o muebles. La pensión no podrá ser sino en dinero.
Artículo 2268. Es libre a los contratantes establecer la pensión que quieran a título de renta vitalicia. La ley no determina proporción alguna entre la pensión y el precio. Artículo 2269. El contrato de renta vitalicia deberá precisamente otorgarse por escritura pública y no se perfeccionará sino por la entrega del precio. Artículo 2270. Es nulo el contrato si antes de perfeccionarse muere la persona de cuya existencia pende la duración de la renta, o al tiempo el contrato adolecido una enfermedad que le haya causado la muerte dentro de los 30 días siguientes. Artículo 2271. El acreedor no podrá pedir la rescisión del contrato aún en el caso de no pagársele la pensión, ni podrá pedirla el deudor aún ofreciendo restituir el precio y restituir o condonar las pensiones devengadas, salvo que los contratantes hayan estipulado otra cosa. Artículo 2272. En caso de no pagarse la pensión, podrá procederse contra los bienes del deudor para el pago del atrasado y obligarle a prestar seguridades para el pago futuro. Artículo 2273. Si el deudor no presta las seguridades estipuladas, podrá el acreedor pedir que se le anule el contrato. Artículo 2274. Si el tercero de cuya existencia pende la duración de la renta sobrevive a la persona que debe gozarla, se transmite el derecho de ésta a los que la sucedan por causa de muerte. Artículo 2275. Para exigir el pago de la renta vitalicia será necesario probar la existencia de la persona de cuya vida depende. Artículo 2276. Muerta la persona de cuya existencia pende la duración de la renta vitalicia, se deberá la de todo el año corriente, si en el contrato se ha estipulado que se pagase con anticipación, y a falta de esta estipulación se deberá solamente la parte que corresponda al número de días corridos. Artículo 2277. La renta vitalicia no se extingue por prescripción alguna, salvo que haya dejado de percibirse y demandarse por más de 5 años continuos. Artículo 2278. Cuando se constituye una renta vitalicia gratuitamente, no hay contrato aleatorio. Se sujetará, por tanto, a la regla de las donaciones y legados sin perjuicio de regirse por los artículos precedentes en cuanto les fueren aplicables. 3. De la continuación del censo vitalicio. Artículo 2279. La renta vitalicia se llama censo vitalicio cuando se constituye sobre una finca dada que haya de pasar con esta carga a todo el que la posea. Se aplicarán al censo vitalicio las reglas del censo ordinario en cuanto le fueren aplicables. Artículo 2280. El censo vitalicio es irredimible y no admite la división y reducción de que es susceptible el censo ordinario. Artículo 2281. El censo vitalicio podrá constituirse a favor de 2 o más personas que gocen de él en los términos del artículo 2265, contar que existan al tiempo de fallecer el testador o al tiempo de aceptarse la donación o al de perfeccionarse el contrato según los casos. Artículo 2282. Se podrá también estipular que el censo se deba durante la vida de varias personas que se designarán, cesando con la del último sobreviviente. No valdrá para este objeto la designación de persona alguna que no exista al tiempo de fallecer el testador, o de otorgarse la donación o de perfeccionarse el contrato. Artículo 2283. Se aplican al censo vitalicio los artículos 2266, 2267, 2268, 2270, 2274, 2275, 2276 y 2278. Título 34. De los cuasicontratos. Artículo 2284. Las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato. Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasi-delito. En este título se trata solamente de los cuasicontratos. Artículo 2285. Hay 3 principales cuasicontratos: la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. 1. De la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos. Artículo 1286. La agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada comúnmente gestión de negocios, es un cuasicontrato por el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna persona se obliga para con ésta, y la obliga en ciertos casos. Artículo 1287. Las obligaciones del agente oficioso o gerente son las mismas que las del mandatario. Artículo 1288. Debe en consecuencia emplear en la gestión de los cuidados de un buen padre de familia, pero su responsabilidad podrá ser mayor o menor en razón de las circunstancias que le hayan determinado a la gestión.
Si se ha hecho cargo de ella para salvar de un peligro inminente los intereses ajenos, solo es responsable del dolo o la culpa o de la culpa grave. Y si ha tomado voluntariamente la gestión, es responsable hasta de la culpa leve, salvo que se haya ofrecido a ella, impidiendo que otros lo hiciesen, pues en este caso responderá de toda culpa. Artículo 2289. Debe asimismo encargarse de todas las dependencias del negocio y continuar en la gestión hasta que el interesado pueda tomarla o encargarla a otro. Si el interesado fallece, deberá continuar en la gestión hasta que los herederos dispongan. Artículo 2290. Si el negocio ha sido bien administrado, cumplirá el interesado las obligaciones que el gerente ha contraído en la gestión y le reembolsará las expensas útiles o necesarias. El interesado no es obligado a pagar salario alguno al gerente. Si el negocio ha sido mal administrado, el gerente es responsable de los perjuicios. Artículo 2291. El que administra un negocio ajeno contra la expensa provisión del interesado no tiene demanda contra él, sino en cuanto esa gestión le hubiere sido efectivamente útil y existiera la utilidad al tiempo de la demanda. Por ejemplo, si de la gestión ha resultado la extinción de una deuda que sin ello hubiera debido pagar el interesado, el juez, sin embargo, concederá en este caso al interesado el plazo que pida para el pago de la demanda y que por las circunstancias del demandado parezca equitativo. Artículo 2292. El que creyendo hacer su propio negocio hace el de otra persona tiene derecho para ser responsable hasta concurrencia de la utilidad efectiva que hubiera resultado a dicha persona y que existiera al tiempo de la demanda. Artículo 2293. El que creyendo hacer el negocio de una persona hace el de otra tiene respecto de ésta los mismos derechos y obligaciones que habría tenido si se hubiese propuesto servir al verdadero interesado. Artículo 2294. El gerente no puede intentar acción alguna contra el interesado sin que proceda a una cuenta regular de la gestión con documentos justificativos o pruebas equivalentes. 2. Del pago no debido. Artículo 2295. Si el que por error ha hecho un pago prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado. Sin embargo, cuando una persona a consecuencia de un error suyo ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que a consecuencia del pago ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito, pero podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor. Artículo 2296. No se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural de las enumeradas en el artículo 1470. Artículo 2297. Se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural. Artículo 2298. Si el demandado confiesa el pago, el demandante debe probar que no era debido. Si el demandado niega el pago, toca al demandante probarlo, y probado se presumirá indebido. Artículo 2299. Del que da lo que no debe, no se presume lo que lo dona, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho. Artículo 2230. El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía, es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad. Si ha recibido de mala fe, debe también los intereses corrientes.